Hebreos capítulo 9, 27 y 28. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan en Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido la unción de su Santo Espíritu para poder compartir su palabra. Y pido, Señor, que usted sea abriendo los oídos de mis hermanos y sea tocando los corazones de ellos para que su palabra, Señor, tenga cabida en ellos y ellos puedan entender cuán maravilloso y misericordioso es usted, Señor. Padre Santo, por eso pido esta unción especial para que usted haga descender su gracia, su misericordia en este lugar, y así seamos edificados con su palabra, la cual es verdad, la cual permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. Oh Señor, gracias por todo lo que usted hace, por todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Te da la honra, la gloria y la alabanza a usted, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy no me copiaron una agua. Voy a tomar de esta agua que hay aquí. De la hermana, si ella siempre me toma mi agua, así que yo tomaré de ella. Entonces, la Biblia, hermano, nos hace una aclaración aquí a nosotros, para que nosotros podamos entender lo que nos toca. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, dar cuenta a Dios, juicio. Entonces, pero cuando el hombre se presente delante de Dios, ¿cuál será su condición? Esto es lo que Dios tiene establecido, que el hombre muera y se presente delante de Dios. ¿Esto será en el momento que usted muera tener que presentarse delante de Dios? No. Hay tiempos. La Biblia nos dice que está establecido que el hombre muera y después de eso juicio, pero no es en el momento, en el instante que muere, sino hay un tiempo. Si ustedes se recuerdan, en Apocalipsis habla y dice que cuando el trono blanco esté preparado, todos los muertos se levantarán para dar cuenta a Dios. Está hablando de los muertos que han muerto sin Cristo, porque aquí está hablando de una ley que Dios ha establecido, que el hombre muera y después de su muerte tiene que dar cuenta delante de Dios. Pero aquí hay una opción que usted y yo hemos tomado. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El Señor Jesucristo, hermano, fue ofrecido como el Cordero Santo de Dios, el cual quita todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Amén. Entonces, por ese hecho de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hacemos válida en nuestras vidas, hacemos real la muerte de Cristo en nuestras vidas. Entonces, Dios estableció esto. No lo estableció ningún hombre, sino que lo estableció Dios. Dios estableció que la paga del pecado, dice allí en Romanos, si ustedes lo buscan, Romanos 6:23, búsquenlo por favor. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios, la gracia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos la dádiva, la gracia de Dios, entonces ya no estamos en esta condición de muerte, sino en la gracia, en el amor, en el don de Dios. Pero Dios puso un precio al pecado, y el precio que el pecado debe pagar es la muerte.
Ninguno de nosotros, si moríamos, no pagábamos, porque no podíamos saciar a Dios. El precio era demasiado alto. Nosotros, aunque muriéramos, aunque fuéramos inmolados, no pagaríamos, no saciaríamos a Dios. Porque nosotros no cumplimos los requisitos que Dios demandaba. Dios demandaba que para ser borrados los pecados de los hombres, debía ser un cordero sin mancha, sin tacha, perfecto. Y nosotros no encajamos ahí, hermano. Pero Dios, como puso el precio, también lo pagó. También lo pagó. Por eso aquí dice que el Señor Jesucristo, como fue establecido, Él pagó el precio. Él pagó el precio para que nosotros ya no viviéramos lejos de Dios, separados de Dios. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos los seres humanos habíamos pecado, no podíamos entrar a la presencia de Dios, a su gloria. Estábamos destituidos, hermano. Era imposible para nosotros. Pero Él, en su bondad, en su amor, hace esto posible para que nosotros podamos entrar a su presencia, para que nosotros podamos llegar a estar con Él por la eternidad. Porque la muerte, lo que tienen que entender ustedes, es pasar de un estado a otro. La muerte física no es la muerte eterna. Es muerte, es pasar de este cuerpo a un cuerpo nuevo. Cuando la Biblia se refiere a la muerte, se está refiriendo de este estado natural. Pero el Señor Jesucristo a nosotros nos dio, ¿qué nos dio? Vida. Dice: por cuanto hemos creído en Él, tenemos vida eterna. Entonces no morimos. Pastor, se está contradiciendo, dirán ustedes, ¿no? ¿Morimos o no morimos? No morimos. Físicamente cambiamos solo. ¿Ustedes han visto a una oruga cuando se convierte en mariposa? Hay una metamorfosis que es una larva que está allí por día y día hasta que deja aquel caparazón que tenía, pero se levanta en una hermosa mariposa. Nosotros los seres humanos no nos levantamos en hermosa mariposa, pero sí cambiamos. Salimos de nuestros cuerpos y vamos a la presencia del Señor. Nosotros, los seres humanos, este cuerpo no, porque lo que es carne a la tierra va, lo que es polvo al polvo. Pero nosotros los seres humanos, vamos a la presencia de Dios. A esperar que el Señor nos dé un cuerpo nuevo. El Señor, la esperanza que nos ha dado de resurrección, no es de que el alma va a resucitar, porque el alma no está muerta. La resurrección está hablando del cuerpo. ¿El Señor Jesucristo estaba vivo o estaba muerto allí en la sepultura? ¿Ah? ¿Vivo? ¿Qué? ¿Dormido? ¿Cómo estaba el Señor Jesucristo en la sepultura? ¿Cómo estaba? ¿Cómo? Muerto. El Señor Jesucristo estaba muerto en la sepultura, hermano. Físicamente. Pero Pedro dice, allí en Pedro, si ustedes me acompañan, primera de Pedro,
3:18. 3:8, ¿no? 18. 10:8. Sí, amén. Entonces, aquí nos habla, sí, mira, lo tengo anotado, pero que tengo un lema aquí que no veo. 3:10 tengo aquí. 3:10. Pero bueno, tengo segunda, pero era primera, ¿no? No, segunda, está bien. Segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice. ¿Y cuál decías tú, Steven? 3:18, ¿dónde morir? Una, ¿no? Sí, primero de Pedro 3:18. Ahí dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, más para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue amén, esto era, y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando habla de que él fue y predicó a los espíritus encarcelados, estando su cuerpo allí en la sepultura, en la cueva aquella estaba su cuerpo, pero el Señor descendió a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. Aquí nosotros tenemos que entender, tendríamos que irnos a Lucas, el capítulo 16, allí donde hace relación del rico y Lázaro. Allí nos muestra el Señor Jesucristo la diferencia entre el infierno y el Hades, o el seno de Abraham. El seno de Abraham era donde iban antiguamente los santos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo desciende de su cuerpo, sale de su cuerpo y va a las profundidades, no fue al infierno, como muchos piensan que el Señor estuvo en el infierno predicando. El Señor no fue al infierno. El Señor fue al seno de Abraham a libertar a los que estaban allí, cautivos. Los que están en el infierno siguen aún allí. Esos se levantarán para el día del juicio. Los que están en el infierno se levantarán para el gran trono blanco. Todas las personas que mueren sin Cristo se levantarán después del milenio. ¿Entienden esto? Después del milenio. Jesucristo viene, arrebata a su iglesia. Si el Señor Jesucristo apareciera en este momento, nosotros tendríamos el momento glorioso de no conocer la muerte. Nuestros cuerpos serían transformados en un abrir y cerrar de ojos e iríamos al encuentro del Señor. Eso significa que no veríamos la muerte. Nuestros cuerpos serían cambiados e iríamos a su presencia. Pero si el Señor tarda, tendremos que abrir esta puerta y dejar este cuerpo. Pero el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán. No resucita el alma, entiéndanlo bien, ese cuerpo. Está hablando de un cuerpo angelical, de un cuerpo nuevo, el cual el Señor nos dará. Así que nosotros esperamos ese momento. Esperamos ese momento en que suene la final trompeta. El apóstol Pablo decía, y los que estemos aquí, tenemos transformado en un abrir y cerrar de ojos, iremos a su presencia. El apóstol Pablo esperaba que fuera en el momento que él estaba. Pero el Señor ha extendido esta gracia para alcanzarnos a nosotros. Pero si el Señor tardara, vamos a tener que abrir la puerta, la cual nos lleva a su presencia. Esta puerta se llama muerte, muerte física, pero no muerte espiritual, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, no muere. El Señor nos ha dado vida eterna. Antiguamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Caminando, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora nuestros pecados han sido borrados. Tenemos vida eterna. Entonces no hay condenación. Nosotros no iremos al gran trono blanco a dar cuenta. Allí al gran trono blanco irán a dar cuenta los que han muerto sin Cristo.
Nosotros, recuerden ustedes, ya estaremos en ese tiempo celebrando la boda del Cordero, estaremos en la presencia del Señor, habremos reinado con Cristo a la tierra 1000 años. Amén. Porque la iglesia viene con Cristo a reinar por 1000 años. Entonces la muerte, hermano, para nosotros no existe. Lo que hemos recibido a Jesús, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice David? Que la muerte no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Absorbida muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? No, ¿me entiendes? Entonces no debemos temer. No debemos entristecerlo, al contrario. Debemos gozarnos, debemos alegrarnos. Es verdad, nos arraigamos a esta tierra y nos entristecemos. Pero, porque muchas veces no entendemos. Pero la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, nosotros debemos apreciarla, porque el Señor Jesucristo era el único que podía pagar el precio y Él lo pagó. No se echó atrás en el momento que estaba allí en el Getsemaní, a punto de que vinieran a apresarlo. Él no se echó para atrás. Dijo: Señor, esta copa es amarga, mala, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y la voluntad del Padre era que nosotros pudiéramos tener esperanza, que pudiéramos tener vida eterna. Esta es la voluntad del Padre. No es por nuestras capacidades que vamos a entrar a la presencia de Dios. No es por nuestras cualidades. Es por el amor que Él nos ha tenido. Y en ese amor que Él nos ha tenido, envió quien pagaría el precio por nosotros allí en la cruz del Calvario. Así que ahora nosotros lo que debemos hacer es solo aferrarnos a este amor, aferrarnos a esta gracia, para que podamos llegar al final del camino. Si un hombre va allí en la mar, en un barco, se cayera del barco a la mar, y allí las olas, en el mar y medio del mar las olas son grandes, del barco le tiraran salvavidas, y él dijera: no los necesito. ¿Para qué me los tiran? No los necesito. Entonces ese hombre, téngalo por seguro, que durará, ¿cuánto? ¿Cuánto le durará la fuerza? Horas. La nada misma, ¿no? Luchando ahí en contra de la ola, en contra del mar. Lo único que hará será cansarse y perecer. Pero si ese hombre se agarrara fuertemente a los salvavidas, ¿qué sucedería con él? Lo lograrían subir nuevamente al barco. Se salvaría, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, estamos en este mar tan turbulento, de prueba, de angustia, de dificultades. Nosotros estamos en este mar. Nos hemos caído de este barco. Pero se nos ha sido lanzado este salvavidas. Así que lo que tenemos que hacer es agarrarnos a él fuertemente y no desecharlo. No desecharlo. La única manera de que nos saquen de ahí del mar es a través de este salvavidas. No hay otra opción. Por mucho que usted nade, por mucho que usted patalee, por mucho que usted sea capaz, no logrará salir. Solo a través del salvavidas. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él vio que nosotros en nuestra propia fuerza no podíamos. Porque no hay ni uno justo. No hay, dice, Dios miró. Y usted dirá: no, es que yo no estaba. Dios miró. Pasado, futuro. Porque el sacrificio de Cristo, hermano, no es solo para los que hoy día creen en Él, sino es para aquellos que creyeron cuando el Señor Jesucristo aún no había sido sacrificado. Y también es para aquellos que aún ni nacen. La gracia y la misericordia, hermano, es de generación en generación. Es por siempre. Dice que Él nos amó desde antes del fin del fin del mundo, antes de que comenzara a formar todas las cosas. Él nos amó. Desde antes de la eternidad Él ya nos amó. Él ya nos tenía en su corazón. Así que nosotros no debemos despreciar lo que Dios hace. Al contrario, debemos cada día
aferrarnos y seguir sus mandamientos. Porque el Señor Jesucristo a eso vino, a mostrarnos al Padre. Para que ya no siguiéramos adorando ídolos, para que ya no siguiéramos corriendo detrás de alguien, sino sencillamente para que lo miráramos a Él y confiáramos plenamente en Él. Amén. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que nosotros podamos conocerle cada día a Él, que abramos nuestras vidas, nuestros corazones. Allí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro fue un hombre que fue en su vida, en la carne, bastante soberbio, pero cuando conoció al Señor se convirtió en una oveja. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan, el apóstol Pedro le dice al Señor: Señor, yo te sigo hasta la muerte. Yo te sigo hasta la soberbia. ¿No? Y estaba dispuesto. Cuando vinieron a buscar al Señor, le sacó su espada y se allí le mandó un corte, le arrancó una oreja a aquel siervo. Estaba dispuesto. El Señor le dice: Pedro, de esta forma no es. No es con espada. Pero cuando Pedro puede mirar los ojos del Señor allí, cuando se vuelve y lo mira, después de haberlo negado 3 veces, comprendió de que no era con fuerza. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. El apóstol Pedro, ¿por qué les hablaba de esta forma? Porque Él nos aconseja ahora a nosotros. Nos da este consejo tan glorioso. Por tanto, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Ahora podemos definir qué es lo que es santo. ¿Quién es santo? ¿O a qué se refiere el apóstol cuando habla de santidad? Nuestra alma en santidad, nuestro pensamiento apartado de las codicias del mundo. Por ahí va más cerca. La santidad, hermano, el significado de la santidad es tomar algo, tomo esto y lo aparto para el servicio de Dios. Esto que era inmundo, yo lo tomo y lo dedico, lo aparto para Dios. El apóstol Pedro lo que nos está diciendo es eso: que nosotros nos apartemos de este mundo y nos dispongamos para el servicio de Dios. Santo no significa llevar una aureola aquí arriba o andar así, no. Eso no significa ser santo. Ser santo significa reconocer. Por eso el apóstol aquí nos habla a nosotros: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entendimiento, entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, sabiendo que Él pagó el precio, el único precio que se podía pagar, Él lo pagó. Entonces, entendiendo que Él es el único salvavidas, que no hay otro al cual podamos agarrarnos. Entonces, ahora Él nos invita a que nosotros dejemos toda contaminación de pecado, que nos olvidemos de nuestros afanes, de nuestras ansiedades, para que podamos mirarlo a Él. Él lo que quiere que siempre lo miremos a Él, lo tengamos en preeminencia en nuestras vidas. No que antepongamos otras situaciones o otras cosas antes que a Él.
Lo que Él quiere de nosotros es que lo miremos a Él. Por eso lo llama el apóstol aquí a que nosotros seamos hombres y mujeres santos. Eso es el significado de la santidad. La santidad es tomar algo y apartarlo para el servicio de Dios. Si ustedes se recuerdan cuando Moisés junto a Aarón tomaron todos los utensilios, aún las ropas de ellos que llevaban los sacerdotes, ¿y qué hicieron con ellos? ¿Se recuerdan aquella escritura? Dice que la rociaron con la sangre de un cordero sin mancha, representando que estaba siendo santificada a través de la sangre que ellos rociaban. Por eso el Señor a nosotros nos llama a ser santificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que nos lava de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras ofensas. Él es el Cordero de Dios. Entonces nosotros debemos dejar toda contaminación de pecado y empezar a vivir una vida de acuerdo al llamado que tenemos de parte de Dios. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando habla de vivir, se está refiriendo a nuestra vida física, a nuestro conducirnos. Entonces nuestro conducir, nuestro vivir debe ser de acuerdo a las enseñanzas que hemos recibido del Señor Jesucristo, en amor, en hermandad, en unidad. No mordiéndonos los unos a los otros o no aprovechándonos los unos de los otros, sino que al contrario, respetándonos, honrándonos, reconociéndonos como hijos de Dios que somos. Esta es la voluntad de Dios, hermano. Dice: porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Sin invocar por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en el temor. El tiempo de vuestra peregrinación, que somos peregrinos. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. Esta tierra no es nuestro hogar, hermano. Nuestro hogar está allí, a su lado. Así que no nos aferremos a la situación o a las cosas que podemos sostener en este mundo, sino que miremos a Él para que podamos entender de que nuestra vida está escondida en Él. Amén. Sabiendo que fuiste rescatado, dice en el 18. Por eso les vuelvo a decir, para ser santos, para poder caminar en santidad, debemos tener el entendimiento abierto. Debemos escudriñar las Escrituras, hermano. Si usted no lee la Biblia, jamás entenderá el amor de Dios. Jamás podrá entender que debe ser santo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Nosotros recibimos la herencia de nuestros padres. ¿Y la herencia de nuestros padres cuál era? Vivir mundanamente. Respeto a algunos que hayan nacido en casa cristiana. A lo mejor sus padres le enseñaron a vivir cristianamente. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero normalmente, el normal de la gente, hemos nacido en hogares que se decían ser cristianos a lo mejor, pero no vivían conforme la gracia de Dios. No eran santos, no eran apartados. No eran apartados para Dios, vivían con religión, con una filosofía cristiana tal vez, pero no santamente. Santo, lo que la Escritura nos dice es olvidarnos de este mundo. Olvidarnos de que ya estábamos allí sumidos. Hemos sido lavados, hemos sido renovados, hemos sido restaurados para servir a Dios de todo nuestro corazón. Amén. A veces la palabra nos da, pero debemos recibirla.
Debemos recibirla porque el Señor es el que habla en nuestros corazones. Él es el que conoce nuestra condición. No podemos arrancar de Dios. El salmista decía: Señor, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Si fuera allí, a lo más lejos, allá estás tú. A lo más profundo, allá estás tú. Si fuera a los cielos, allá estás tú. Entonces no podemos escondernos delante de la presencia del Señor. Si ustedes se recuerdan, Adán en el paraíso intentó esconderse. ¿No? ¿Se recuerdan? Adán intentó esconderse. Y después se excusó. No seamos de esa manera, porque ellos recibieron su castigo, fueron echados fuera del paraíso. Fueron echados fuera del paraíso. Así que nosotros no esperemos ser echados fuera, hermano. No esperemos ser echados fuera, sino que seamos capaces de reconocer a Dios, no escondernos de Dios, porque Dios nos pillará igualmente. Él conoce nuestro entrar, conoce nuestro salir. Conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él las conoce, no lo podemos engañar. Nos engañamos a nosotros mismos. Dice que Satanás, cuando nosotros no queremos acercarnos a Dios, lo que hace Satanás es tapar nuestros oídos, enceguecer nuestra vista, y endurecer nuestros corazones, para que la palabra del Señor no entre. Anoche el Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Fernando del corazón. El corazón del hombre, hermano, es donde están toda la voluntad, donde están las emociones. El corazón, cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere a esta bomba que bombea la sangre a todo el cuerpo. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la voluntad del ser humano, a las emociones, a los sentimientos, al alma. Cuando Dios habla de corazón, se está refiriendo a lo que tú eres. Por eso Él dice: hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de Él mana la vida. Dios va a trabajar siempre en tu corazón. El Espíritu Santo siempre está trabajando ahí para hacerte volver, para hacerte entender, para hacerte comprender el amor y la gracia de Dios. Nosotros debemos entender que Dios, hermano, nos ama, y en amor y en su bondad y en su misericordia, Él ha hecho esto posible, de enviar a su Hijo Jesucristo, para que nosotros tuviéramos esta oportunidad. Nos pudiéramos aferrar en medio de este turbulento mar, de ese salvavidas que Él nos lanza, y tener la posibilidad de que Él nos sacará y nos subirá al barco. Así que aférrese a ese salvavidas. No confíe en su fuerza. Sus fuerzas son engañosas, hermano. Por más que patalee, por más que nade, si no se agarra del salvavidas, téngalo por seguro que se hundirá. Puede que dure un día, 2 días, si es muy fuerte, allí en medio del mar, luchando contra las olas. Pero si no se agarra del salvavidas, se irá hasta el fondo del mar. Ponemos en pie, le damos gracias al Señor por su palabra. Señor eterno, en el nombre de Jesús, Padre Santo, clamo a su presencia, mi Señor, para que te haga misericordia.